SER Podcast. Pasa un minuto de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Isabel Villar. El ala dura del Partido Popular le vuelve a poner a Feijóo los carriles por los que transitar. Ayuso y Aznar y Ayuso han salido hoy a marcar límites a cuenta del acercamiento de los populares a Junts, ese pasar página del procés que entonó Feijóo en Barcelona el fin de semana. Primero Aznar se ha dedicado a cargar contra los socios que permitieron la investidura de Sánchez, también Junts, y ha pedido construir una mayoría para derribar al presidente. Le ha dado a Feijóo la receta de cómo debe ser esa mayoría. Ha hablado de una mayoría nacional y después Ayuso le ha secundado. Vamos a escucharlo ahora mismo. Antes, el pronóstico del tiempo para mañana, más calor todavía. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes, y es que todo apunta a que el mes de julio de nuevo va a estar marcado por temperaturas muy por encima de la media en la mayor parte del país y la mayor parte de jornadas. De momento, mañana se repiten máximas de más de 40 grados en todo el valle del Guadalquivir, en el tramo medio y final del Guadiana, en Extremadura, y en el resto del interior de la península, máximas de 35 a 40 grados. Sigue al margen de esta situación todavía el Cantábrico, aquí nubes, algún chubasco y ambiente entre agradable y fresco. En el Mediterráneo vuelven a subir las temperaturas con marcada sensación de bochorno. Estamos en el año 2026 y lo que ha sucedido en Cataluña en el año 2017 pues sucedió en el 17 y por lo tanto no se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy el contexto es otro, ¿no? Hoy la amenaza para la democracia española no es un movimiento secesionista en Cataluña. Esto le dijo a Casal aquí en Hora 25 el secretario general del PP, Miguel Tellado, la semana pasada. Después Feijóo apeló a pasar página del procés en Barcelona y hoy llega el expresidente del gobierno, José María Aznar, a lanzar un discurso duro contra los independentistas y a definir la mayoría con la que Feijóo debe llegar al gobierno como una mayoría nacional. Ayuso también se ha desmarcado después de ese giro del PP nacional al alertar contra la amenaza independentista constante. Constante es lo que ha dicho, vamos. Nada de que eso ahora el contexto es otro. Adriana Jordán, buenas tardes. Sí, el expresidente del PP abría la espita y sugería que el futuro pasa por armar una alternativa de centro que mire a la izquierda y a la derecha, cerrando el paso a los que dice saquean el Estado. Esa mayoría será nacional o no será. Y por nacional entiendo una amplia mayoría centrada, con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda en torno a un propósito reconstructor de dimensión histórica. José María Aznar deslizaba este recado a Feijóo. Le advierte de forma sibilina que no mire a Junts en medio de un proceso de deshielo en el PP con los de Puigdemont y para pasar página del procés. Y a la vía Aznar se suma Isabel Díaz Ayuso. Ensanchar el electorado de manera que España no tenga que verse, como siempre, presa de dictaduras minoritarias, tener una amplia mayoría que te permita liberarte de la amenaza independentista constante, que al final se ha convertido en una gran corrupción, es lo sensato. En el PP intentan encajar esta tendencia dura con un discurso más abierto al diálogo. Esther Muñoz. Ahora, líneas rojas, lo hemos dicho en multitud de ocasiones, el Estado, la Constitución y la ley. Todo lo que está dentro de ese marco, pues somos capaces de hablar y de dialogar. La portavoz parlamentaria añadía que ve difícil el acuerdo con Junts porque no han movido sus postulados, pero difícil no significa imposible. No solo Ayuso ha salido a marcar posición con este tema del acercamiento al independentismo, también ha echado por tierra los esfuerzos de la Dirección Nacional del PP por tratar de aparentar que ellos en ningún momento están agitando el fantasma del pucherazo electoral con eso de las nacionalizaciones, al cuestionar el aumento del censo a través de las nacionalizaciones de hijos o nietos de exiliados a través de una disposición de la Ley de Memoria Democrática. En esto está el PP ahora, pese a que han acusado a Sánchez de fabricar votantes. Esto lo dijo Feijóo, porque dicen en el PP que está desesperado Sánchez y que no le basta con los votantes que hay ahora mismo y necesita fabricar más. Bueno, pese a haber dicho esto, ahora en el PP intentan bajar el pistón. Dice que ellos solo se ciñen a las dudas de una cuestión formal, de cómo se gestionan esas solicitudes en los consulados, pero sin hablar de fraude. Dicen que ellos nunca han hablado de fraude. Esther Muñoz, portavoz del PP en el Congreso. El Partido Popular siempre ha defendido que todos aquellos españoles que tuvieron que abandonar España por cuestiones de exilio, sus descendientes puedan recuperar la nacionalidad española. Y dicen, no, es que es sospechar del sistema. No, si es que aquí nosotros nunca hemos hablado de fraude, nunca hemos hablado de que esto vaya a ser, nunca hemos hablado de eso. Eso lo dicen otros que lo decimos, pero nunca lo hemos dicho. Ahora lo que decimos es, ¿por qué tanta urgencia? ¿Por qué tanta opacidad?
Pero por la tarde ha llegado Ayuso y ha deslizado que el Gobierno quiere nacionalizar socialistas. ¿Quién regulariza y nacionaliza masivamente? ¿Un gobierno mafioso? Van a favorecer el voto cera, eso nos lo tememos también, allá donde el recuerdo de voto les sea favorable. Y por eso ya están allí de campaña. Y quizá por eso, no lo sabemos, ahí lo dejamos como una duda, también el personal asignado a según qué embajadas y consulados se ha duplicado en muy poco tiempo. Es decir, ¿están intentando nacionalizar socialistas? Ha acabado pidiendo observadores para procesos que inquietan, ha dicho. Seguiremos pidiendo transparencia, rigor, iremos a las instancias que haga falta, ante la Unión Europea, ante el tribunal que sea, y también pedir observadores. Observadores ya, no el día de las elecciones, ya. Porque es ahora cuando este proceso a nosotros nos parece que inquieta. El Gobierno dice que se empieza así y se acaba con el asalto al Capitolio como el que vimos en Estados Unidos alentado por Trump. Félix Bolaños, ministro de Presidencia. Lo que hacen el Partido Popular y Vox es una técnica ultraderechista muy evidente y muy repetida en distintos lugares del mundo, que es sembrar dudas sobre un proceso electoral, sobre la legitimidad de unos resultados electorales. Y es una técnica, pues que utilizó el señor Trump en el año 2020, y yo solo espero que el PP y Vox no disfracen a nadie de bisonte para ir a las nuevas Cortes Generales cuando se constituyan después de las elecciones generales, porque es lo que les falta. Se siguen acumulando despropósitos en la causa contra Begoña Gómez. Saben que la mujer del presidente del Gobierno le ha pedido al juez Peinado que le permita viajar a la cumbre de la OTAN en Turquía la semana que viene y después ir a Londres a la graduación de su hija, porque Begoña Gómez no tiene pasaporte porque el juez Peinado se lo ha quitado. Entonces le ha pedido permiso para hacer esos 2 viajes al extranjero. Peinado se lo ha trasladado a las partes que están en la causa, que qué les parece, si le permite hacer esos viajes o no, y los ultras de Hazte Oír, que fueron los que pidieron la retirada del pasaporte a la mujer del presidente, se han hecho un lío. Al principio han dicho que a la OTAN no querían que fuera Begoña Gómez, pero que a la graduación de su hija no les parecía mal. Y después se han corregido a sí mismos con un segundo escrito al juzgado diciendo que a la graduación tampoco. Alegan cosas como que el Brexit podría retrasar la extradición de la mujer del presidente del Gobierno si se acaba fugando. Pedro Jiménez. La Asociación Ultracatólica Hazte Oír ha presentado 2 escritos distintos sobre la petición de Begoña Gómez, que quiere viajar a la cumbre de la OTAN en Ankara y a la graduación de su hija en Londres. El primer escrito se oponía al viaje a Turquía porque no es territorio europeo, pero no se oponía al segundo desplazamiento en aras a conciliar el interés familiar invocado con la salvaguarda del proceso. Decían que se trataba de un acto de estricta índole familiar y personalísimo que merece la debida consideración y que España tiene con Reino Unido eficaces instrumentos de cooperación, lo que atenúa de manera muy notable el riesgo de sustracción a la acción de la justicia. Minutos después llegaba otro escrito, el bueno, porque el primero era un error, decían. La asistencia a un acto de graduación, por íntimo que sea, no constituye necesidad de tal entidad y aunque Reino Unido mantiene instrumentos de cooperación con España, tras el Brexit, esa cooperación ha experimentado una merma significativa. El Tribunal Supremo le ha abierto esta tarde una nueva causa al eurodiputado ultra Alvise Pérez. Tiene 6 allí, no hay ningún aforado con más investigaciones en el alto tribunal. Esta última, la de hoy, tiene que ver con un presunto delito de desórdenes públicos por alentar desde su canal de Telegram al colapso de carreteras e infraestructuras durante unas protestas agrícolas en el año 2024. Laura Bermejo, buenas tardes. Buenas tardes. Dice el Supremo que Alvise hizo llamamientos a la ocupación, bloqueo y colapso de vías de comunicación, centros logísticos o puertos, que incluso pedía aprovechar la falta de efectivos policiales, cosas que se exceden, según el tribunal, de manifestaciones de crítica política o de protesta social, y por eso lo van a investigar. Además, la Sala Penal ya le investigaba, entre otras cosas, por recibir 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas para su campaña electoral, por difundir una prueba falsa de COVID de Salvadorilla o por amenazar en redes sociales a la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert. Por cierto, sobre Vito Quiles, que fue en las listas de Alvise al Parlamento Europeo, la policía se ha personado en la sede del canal donde trabajaba para arrestarlo, pero no estaba allí en ese momento. Su abogado asegura que no saben por qué causa es esta orden de arresto, porque acumula varias abiertas, incluyendo una por un presunto delito de odio contra una persona con discapacidad que se manifestaba contra Ayuso y otra por revelación de secretos contra la presidenta de Red Eléctrica por difundir en redes sociales la dirección de su casa y fotos de la vivienda.
El juez Pedraz, que investiga las maniobras de Santos Cerdán y Leire Díez para presuntamente torpedear causas judiciales que afecten al PSOE, el juez ha llamado a declarar como testigo al que fue mano derecha de Álvaro García Ortiz en la Fiscalía General del Estado para que informe de sus reuniones con Díez. Además, y esta es la noticia de la tarde, el PP ha pedido la imputación en la causa de la directora de la Guardia Civil por sus reuniones con Leire Díez y no solo de ella. Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Buenas tardes. De Mercedes González, de su predecesor en el cargo, Leonardo Marcos, y al director adjunto operativo y principal mando del Instituto Armado en España, el teniente general de la Guardia Civil Manuel Llamas, por abrir diligencias para investigar posibles filtraciones en la UCO que acabaron archivadas. El PP atribuye a Marcos y al teniente general delitos de prevaricación, obstrucción a la justicia y deslealtad profesional por esta circunstancia y por conminar a la UCO a no ser proactivos en causas políticas. A Mercedes González le añade además revelación de secretos y pertenencia o cooperación con organización criminal. Sobre estas peticiones aún debe pronunciarse el juez, que sí ha atendido hoy parcialmente otra solicitud del PP. Cita como testigos el 15 de julio al exteniente fiscal Diego Villafañe y a la fiscal Beatriz López para que expliquen sus dos reuniones con el abogado Jacobo Teijelo y con Leire Díez por la supuesta trama para desestabilizar causas que afectasen al gobierno. El juez ha rechazado de momento citar al exfiscal general y a otras dos personas más, como también reclamaba el PP. Y una investigación de la Guardia Civil por un presunto caso de blanqueo de capitales de un empresario del puerto de Santa María ha salpicado a la Diputación de Cádiz. La UCO ha registrado hoy la sede de Planificación, Coordinación y Desarrollo de la Diputación, dirigida por un alcalde del Partido Popular, para requerir expedientes de varios contratos a este empresario. Los agentes también se han llevado copia de todos los correos electrónicos de los responsables del área. Cádiz, Manu Solá. Los registros llevados a cabo para investigar a este conocido empresario del puerto de Santa María han salpicado a una administración pública, a la Diputación de Cádiz, concretamente al área de gestión y planificación de recursos, de la que es responsable el alcalde del puerto, Germán Beardo. Esta mañana la Guardia Civil ha acudido a la sede de este área para requerir 5 expedientes de contratos públicos de patrocinio para conciertos que organizó este empresario, al que se le investiga por un posible caso de blanqueo de capitales. Beardo ha asegurado que no se ha registrado su despacho y que los técnicos de Diputación han facilitado toda la información que han necesitado los agentes. Es una operación que se desarrolla entre Cádiz y Sevilla, en la que se han registrado las oficinas del empresario y varios establecimientos de los que es socio y que son muy de moda en el puerto. Izquierda Unida y PSOE han pedido explicaciones ante un hecho que consideran de extrema gravedad. El puzzle de la izquierda del PSOE sigue perdiendo piezas. Lara Hernández, coordinadora de Movimiento Sumar, el partido matriz de Sumar, ha dimitido hoy de todos sus cargos a 10 días de la tercera asamblea de la formación. Se va denunciando una campaña de desprestigio contra ella, a la que atribuye el expediente en su contra por acoso laboral a compañeros, denuncias archivadas. Prueba de cómo está el partido ahora mismo es que en la rueda de prensa que ha dado hoy Hernández solo había un cargo de la Ejecutiva acompañándola. Josué Coello, buenas tardes. Hola Isa, ¿qué tal? Sí, la salida de Lara Hernández de la dirigencia de Movimiento Sumar ahonda en la crisis de un partido que va camino de su tercer líder en 3 años. La ya ex coordinadora de la formación abandonará la política institucional después de haber denunciado una campaña de desprestigio y de mentiras contra su figura por las denuncias por supuesto acoso laboral. Una vez cerrado el expediente y archivadas estas denuncias, Hernández ha anunciado su dimisión con varios mensajes. Porque soy inocente. Porque jamás en mi vida, ni antes, ni durante, ni después, he acosado a nadie, jamás. Porque todos los bulos, todas las mentiras y todas las injurias que he tenido que soportar durante todos estos meses se han demostrado falsas. Mensajes, aunque de forma muy velada, dirigidos contra el sector crítico con su figura, encabezados por Verónica Martínez Barbero, la portavoz parlamentaria de Sumar y que será elegida sucesora de Lara Hernández al frente de Movimiento Sumar en la asamblea del próximo 11 de julio. Sobre estos choques entre responsables del partido y sobre Yolanda Díaz, Hernández no ha querido ahondar en la polémica. ¿Me ha decepcionado Yolanda Díaz? En absoluto. Nada más lejos de la realidad. Y con respecto a la otra pregunta, la decepción que he sentido con los compañeros y compañeras del espacio político, mire, yo creo que no es el momento de hacer sangre ni de entrar al barro. Después de estos meses turbulentos, Lara Hernández volverá a su trabajo como profesora, mientras Movimiento Sumar buscará sentarse orgánicamente de cara al próximo ciclo electoral. Hora 25.
con Isabel Villar. Venezuela acaba de elevar a 2.295 los muertos por los 2 terremotos que sacudieron el país hace ahora casi una semana. También hay más de 11.000 heridos y siguen siendo cifras provisionales. Una enorme catástrofe que se añade además a las personas que no pueden volver a sus casas, ni siquiera no se puede vivir en ellas, no son seguras, no se parecen a un hogar. Los que tienen antepasados españoles están encontrando refugio en la Hermandad Gallega de Caracas. Allí ha estado la enviada especial de la SER, Berta Reventós. Berta, buenas tardes. La Hermandad Gallega es uno de los puntos habilitados en Caracas como centro de acopio desde donde se distribuye ayuda humanitaria, pero también se ha convertido en refugio para ciudadanos españoles que han perdido sus hogares. 2 familias de La Guaira están viviendo temporalmente en este centro social y cultural fundado en los años 60 por inmigrantes gallegos. Yo logré por las redes ver el comunicado que emitió el consulado diciéndole a los españoles que si necesitaban refugio, asistencia médica o alimento podían venir a la hermandad o acercarse al Club Canaria de Macuto. Estamos viviendo aquí en la escuela, nos habilitaron un salón, nos pusieron colchonetas para todos, de verdad que la atención ha sido de primera. Nos hemos sentido muy acobijados acá, de verdad. Es la voz de Estefanía, cuya madre emigró de Galicia a Venezuela durante la posguerra. La familia de Estefanía sobrevivió entera al terremoto. Junto con su marido, su hijo, sus cuñados, sus sobrinas y su suegra están empezando a hacer planes para migrar a España en cuanto puedan. Tienen familia en Madrid y en Venezuela ya no les queda nada. Y en Estados Unidos, Donald Trump justifica sin sonrojos los $1.400 millones en criptomonedas que ganó en su primer año de mandato. Es una industria a la que él ha favorecido desde la Casa Blanca. Sus hijos también tienen una empresa en ese sector, el sector de las criptomonedas. Pero Trump dice que todo el mundo gana dinero y su gobierno afirma que no hay ningún tipo de conflicto de interés. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el año pasado aprobó una ley para regularizar las criptomonedas y lo cierto es que se ha convertido en su mayor fuente de ingresos. Suponen ya más de la mitad de todo lo que ha ganado a lo largo de 2025. Y son beneficios que ha obtenido, por ejemplo, de la criptomoneda con su nombre, que lanzó días antes de tomar posesión, o de una plataforma fundada por sus hijos y vinculada a los Emiratos Árabes Unidos. El presidente Trump había llegado a repudiar estos activos digitales antes de volver a la política, pero en campaña prometió convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas. Last year I promised to make America the Bitcoin superpower of the world and the crypto capital of the planet. Y así lo recordaba en uno de sus eventos en la Casa Blanca hace unos meses. Los críticos llevan tiempo denunciando un conflicto de intereses, pero el propio Trump hoy ha esquivado los ataques, declarando que ya era rico antes de ser presidente. Nos queda la mirada de Xavier Vidal Folk. Hoy es el 8º día desde el horror desatado cuando la tierra tembló por 2 veces en Venezuela. Salvo milagros, salvo algún golpe de suerte muy improbable, ya no se recuperarán más cuerpos con vida. A partir de ahora empieza otra etapa tan difícil o más que las anteriores en ese país que nos es tan cercano. Intentar recuperar una cierta normalidad, alojar a la gente sin techo, reabrir los colegios. ¿Será la dictadura ahora protegida por Estados Unidos capaz de afrontarla con éxito? Es más que dudoso, porque cada día será un drama cuando se levanten los restos humanos aún enterrados, y quedan muchos, y porque durante una larga semana ha mostrado su incompetencia más absoluta. Es verdad que un doble terremoto de esos que se llaman en doblete, de parecida y enorme intensidad, es poco frecuente en la historia. Pero no funcionaron las alertas previas, porque apenas tampoco funcionan, si es que lo hacen los sistemas de detección. Cayeron las casas bajas y los altos edificios como lo que eran, naipes de cartón, sin protección antisísmica. La norma en ese país es que se incumpla la ley que regula su construcción. A diferencia de Japón o de Chile, centenares, miles de personas quedaron atrapadas. Y desde ahí en adelante, un desastre completo. Lo peor de todo fue la incomparecencia prácticamente general de las Fuerzas Armadas y el mal equipamiento de los servicios de rescate, de los cuerpos de bomberos, todo lo que depende de la administración, sobre todo en los 3 primeros días, las horas decisivas para salvar vidas. Para hacernos una idea, recordemos la Dana Valenciana. Ahí estuvo trabajando la unidad de emergencia del ejército, los bomberos y, claro, los vecinos y voluntarios desde el primer momento. Y aquí, como allá,
Los vecinos siempre en primera fila, aunque no siempre con los equipos e instrumentos necesarios. Con todo y con eso, muchos afectados se sintieron desamparados en Valencia durante muchas horas y de hecho bastantes lo estuvieron. Las dictaduras, tampoco las militares, no saben defender a la gente ante ninguna desgracia, porque no les preocupa. No saben siquiera enviar a sus uniformados a prestar algún servicio. Empeoran así el horror repentino y cruel de una catástrofe natural. Minuto 25 de hora 25. Hora 25. Con Isabel Villar. ¿Se acuerdan del Sorolla, el cuadro de Sorolla que desapareció en el centro de Sevilla porque sus dueños estaban mudando, estaban cargando el coche y se dejaron el cuadro olvidado en la calle? Bueno, pues ha aparecido. Lo tenía un hombre de Murcia que ha avisado a la policía cuando vio la noticia en los medios. Este hombre estaba pasando el fin de semana en Sevilla y paseando vio el cuadro tirado y se lo llevó porque, atención, le gustó el marco. Eso le ha confesado a nuestros compañeros de Radio Sevilla que han hablado con él. Mercedes Díaz. La policía ya tiene en su poder el Sorolla de la familia sevillana que el sábado por la tarde cogió de la calle Andrés, un vecino de Murcia que estaba de turismo en la capital andaluza y vio cómo 3 jóvenes lo depositaban junto a unos maceteros de cemento en una calle contigua a la de sus propietarios. Los dueños lo olvidaron junto a su garaje cuando estaban guardando maletas en el coche para irse a la playa porque tienen por costumbre llevarse siempre ese cuadro, que fue un regalo del pintor valenciano a la familia. Andrés ha llamado a la SER para contar que él decidió llevarse el lienzo al hotel porque le gustó el marco y solo supo que podía ser un Sorolla cuando ya en Murcia consultó con la IA. Fíjate, lo cogí porque me gustó el marco, no por la pintura. Cogí el cuadro y yo me lo enseñé a la habitación. Ayer nos venimos de Sevilla, digo, le pongo con el móvil eso de la IA, digo, coño, digo, este cuadro es bueno. Hasta que ya vi la anuncio ese, entonces llamé a la policía para decir, digo, padre, lo tengo yo, pero está ahí ya en el suelo. El Sorolla, 2 barcos en una playa, ha estado guardado en una bolsa de plástico blanca durante estas últimas horas. El Papa ha castigado con la excomunión automática a un grupo ultraconservador de la Iglesia que había ordenado a 4 obispos sin el permiso de León XIV. Este grupo reivindica la misa en latín, con el cura de espaldas, y algunos de sus componentes ya fueron excomulgados antes por cosas como negar el Holocausto. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Buenas tardes. Es el último gran cisma en el seno de la Iglesia Católica, iniciado hace 38 años, el 6º cisma en un milenio. El Vaticano no ha confirmado todavía el motu propio de excomunión, pero es prácticamente automática tras la consagración esta mañana en Ecón, Suiza, de otros 4 obispos lefebrianos. Esta fraternidad sacerdotal no reconoce los avances del Concilio Vaticano II, en concreto todo lo relacionado con la libertad religiosa, el ecumenismo, el diálogo interreligioso y las reformas litúrgicas. Es un duro golpe para León XIV, que en sus primeros 14 meses de pontificado había hecho de la unidad católica una de sus prioridades y había rogado personalmente que no se diera este paso. Los lefebrianos dicen reconocer su autoridad, pero no le han obedecido, y para seguir predicando lo que consideran la única verdad católica, cuentan ahora con 6 obispos en total, unos 750 sacerdotes, unos 500 religiosos y religiosas y cerca de 250 seminaristas. La mítica periodista Rosa María Calaf ha ganado el Premio Nacional de Televisión. El jurado destaca el rigor de la reportera como corresponsal en los principales centros políticos del mundo, Nueva York, Moscú, Buenos Aires, Pekín o Roma. Calaf, ya jubilada, ha sido la corresponsal con la trayectoria internacional más extensa de Radio Televisión Española. Dani de la Fuente. Mi padre era un gran lector y yo recuerdo que me fascinaba absolutamente la Odisea. A lo largo de casi 4 décadas, Rosa María Calaf ha viajado más que Ulises, informando desde algunos de los principales centros de poder y de actualidad. Además de su rigor profesional, El Fallo destaca su legado como figura pionera del reporterismo en televisión y su capacidad para modernizar la narración audiovisual desde los años 70. ¿Qué crees tú que la mujer periodista puede aportar a televisión, a la información que no puede aportar el hombre periodista? Pues creo que justamente esto, el ser una mujer.
es decir, la visión femenina de todos los problemas, porque hay la idea generalizada de que la mujer solo puede hablar de cocina y de todas esas cosas. Además de su trabajo como corresponsal, Calaf participó en la creación de TV3 en el 83, pero debutó en Radio Barcelona. Me sirvió, sinceramente, para cuando ya decidí pues no lanzarme a la diplomacia, que era lo que inicialmente pensaba, y lanzarme de cabeza al periodismo, ¿no? Nacida en 1945, este año advertía en la SER de las amenazas que afronta el periodismo y defendía la necesidad de preservar una información rigurosa e independiente frente a la desinformación y las presiones del poder. Esas fuerzas, ¿no?, que evidentemente lo que quieren es que no se cuente lo que no quieren que se sepa, ¿no? Un premio que reconoce toda una vida dedicada a contar el mundo desde el terreno. Se quedan ahora con Hora 25 Deportes, después los negocios con Ruiz y a partir de las 9:30, mesa del Análisis Express, esta noche con Lucía Méndez y Esther Palomera. Así llegamos a las 8:30, las 7:30 en Canarias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.